Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestras lecciones de anatomía, hoy vamos a hablar del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino va a estar formado por el testículo, el órgano eréctil, la próstata, las vesículas seminales y el conducto de Ofrin. Aquí a la derecha observamos a William Cooper, un anatomista cirujano inglés que nació en 1666 y falleció en 1709. Nos dejó el epónimo de la glándula bulbouretra de Cooper. El aparato genital masculino se va a encontrar en el perineo anterior masculino y va a estar representado en la parte subpubiana por el escroto y el órgano eréctil que es el pene. A estos dos segmentos, el testículo, el escroto y el pene, se lo puede considerar como aparato genital externo, y a los órganos que se encuentran en la cavidad pelviana, como ser las vesículas seminales, la próstata y parte del conducto deferente, como aparato genital masculino interno. Aquí vemos el perineo, el escroto, y en la parte subpubiana el pene. El testículo es el órgano principal del aparato masculino y va a ser considerado como un órgano de secreción interna, porque va a secretar testosterona principalmente, y un órgano de generación de espermatozoides. El testículo se va a encontrar en las bolsas escrotales, es decir, debajo del pubis, de la sínfisis pubiana y por delante del perineo masculino. El testículo va a tener una forma ovoidal, por lo tanto va a tener una cara medial, lateral, un polo superior y un polo inferior. Va a tener un borde antero inferior y un borde posterior. Las dimensiones, la dimensión longitudinal aproximadamente de 4 a 5 centímetros, un ancho de 3 centímetros y 2.5 de espesor. Pesa aproximadamente entre 18 y 20 gramos, del cual 4 gramos corresponde al epidídimo. La coloración tiene una coloración blanco-azul nacarada que va a ser producto de la capa albuginia. Albuginia significa albus, blanco. Tiene una consistencia dura y firme. El testículo, por lo tanto, va a tener una capa externa, es la capa albuginia. Esta capa albuginia tiene la característica de ser inextensible. Se asemeja mucho a la esclerótica. Por lo tanto, cuando hay un proceso inflamatorio al interior de la capa albuginia, muy poco se va a dilatar el testículo y por lo tanto va a estrangular, comprimir los túbulos seminíferos. De esta capa albuginia periférica van a partir los tabiques o septos que van a delimitar los lóbulos testiculares. Dentro de estos lóbulos testiculares vamos a encontrar los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos van a terminar en un extremo interno por los túbulos rectos que van a comunicar con la red testicular o red de testis, que también se llama mediastino testicular. El mediastino testicular va a comunicarse con la cabeza y el cuerpo del epidídimo a través de los conductos eferentes. El túbulo seminífero tiene mayor importancia porque ahí vamos a encontrar a los espermatozoides. En primera instancia vamos a encontrar a las espermatogonias, luego a los espermatocitos de primer orden y finalmente a los espermatozoides. Además de eso encontramos las células de Sertoli. Estas células de Sertoli se consideraban que eran células de sostén, pero hoy se sabe que secretan un factor inhibidor de los conductos de Müller. Cuando las células de Sertoli no secretan este factor, va a haber hermafroditismo, es decir, que van a formarse los órganos femeninos que son dependientes del conducto de Müller. Luego, alrededor de los conductos seminíferos, vamos a ver las células de Leydig. Las células de Leydig son las que van a producir testosterona. Por eso indicamos que el testículo es un órgano de secreción interna y de la producción de espermatozoides.
La testosterona se va a secretar en las células de Leydig y la secreción de mayor intensidad se va a producir a nivel de la pubertad. La pubertad en los varones va a estar entre los 15 y 16 años, puede ser antes y después. Y lo más importante es que la testosterona va a cerrar los cartílagos del crecimiento. Por lo tanto, el niño que está yendo a la adolescencia va a terminar de crecer. Terminamos de crecer los varones entre los 15 y 16 años. Posteriormente vamos a crecer milímetros que no son perceptibles. Aparte de la osificación de los cartílagos de crecimiento, vamos a ver que la testosterona va a producir el aumento y crecimiento del cartílago tiroides. Este cartílago tiroides se va a hacer prominente, a lo cual llamamos manzana de Adán, y por este cambio y de disminución de la angulación del cartílago tiroides, la voz va a ser grave, bitonal, gruesa. Luego vamos a tener que va a existir la aparición del vello facial, del vello axilar, principalmente del vello pubiano. También es importante que va a terminar de desarrollarse el crecimiento y maduración de los órganos genitales. Entonces esas son las características que va a permitir la testosterona. Aparte de eso, la testosterona va a aumentar la concentración y la memoria. Aumenta la libido, estimula el crecimiento del vello facial, axilar y genitales, aumenta la densidad y crecimiento de los huesos hasta los 15-16 años, aumenta la masa muscular, disminuye la grasa corporal y desarrolla los órganos genitales. El epidídimo tiene aproximadamente entre 5 a 6 centímetros, va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. De la cola va a partir el conducto deferente. Aparte de estas estructuras del testículo y el epidídimo, vamos a encontrar arterias, venas y nervios que van a formar el cordón espermático. El órgano central del cordón espermático es el conducto deferente. A este conducto deferente le va a seguir la arteria testicular que va a ir a irrigar al testículo. Por delante vamos a tener el plexo pampiniforme anterior y el plexo pampiniforme posterior. Son plexos venosos. Luego vamos a tener vasos linfáticos, un ligamento, el ligamento de Crooked, los nervios genitales del ilio hipogástrico y inguinal, especialmente la arteria deferencial que va a ir a llegar al conducto deferente y externamente la arteria funicular. Entonces el conducto deferente va a partir de la cola del epidídimo y va a ascender conjuntamente con el cordón espermático en el funículo, va a ingresar al conducto inguinal, va a tener un segmento ilíaco y un segmento pélvico. El conducto deferente es un órgano tubular que va a permitir el ascenso de los espermatozoides hacia la vesícula seminal y a los conductos eyaculadores para que llegue a la uretra y tiene una forma cilíndrica de consistencia firme y dura. Su dimensión va a ser entre 35 a 40 centímetros de longitud. Va a medir de 2 a 5 milímetros y 0,5 va a ser la luz de este cono. Al tacto es firme y duro y fácil de identificar cuando se hace la palpación del escroto. Va a estar constituido por una capa adventicia, luego músculos lisos y un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces vamos a tener un segmento testicular que tiene de 4 a 5 centímetros, un segmento cunicular de 5 centímetros, un segmento inguinal de 4 a 5 centímetros y el resto es el segmento pélvico. Aquí podemos ver la desembocadura del conducto deferente que va a ser medial a la desembocadura de los uréteres. Este dato es muy importante y va a haber una dilatación o ampolla deferencial que se va a unir con las vesículas. Estas vesículas seminales son el número de 2, derecha e izquierda, que van a formar los conductos eyaculadores que van a penetrar a través del espesor de la próstata para llegar a la uretra prostática.
Dependiente del conducto diferente, vamos a encontrar a las vesículas seminales. Las vesículas seminales tienen una consistencia dura, abollonada, va a tener de 4 a 6 centímetros o más, pero lo importante es que vamos a encontrar las abolladuras y que en cuyo interior vamos a encontrar una luz tabicada. Va a producir un líquido que va a ser parte del semen y que va a dar la característica al semen. El escroto. El escroto son las bolsas que van a estar en la parte anterior del perineo, por debajo de la sínfisis pubiana. Estas bolsas escrotales van a tener una serie de capas, que la capa externa es la piel. Es una capa fina, muy extensible, pero de una coloración más oscura que el resto del cuerpo. Debajo de la capa cutánea vamos a encontrar el dartos. El dartos es una capa de musculatura lisa. Seguidamente encontramos un tejido celular subcutáneo de forma conjuntivo-laxa y en el cuarto plano vamos a encontrar una capa fibrosa superficial y luego encontramos la capa muscular denominada músculo cremaster. Por dentro de la capa muscular vamos a encontrar una capa fibrosa profunda. Y finalmente vamos a encontrar la capa vaginal, que es dependiente del peritoneo y que va a tener una capa parietal y una capa visceral. El músculo cremaster. Habíamos indicado que dentro de las capas del escroto encontramos una quinta capa que es la muscular, de fibras musculares estriadas. El fascículo interno va a insertarse en la espina o tubérculo pubiano y el fascículo externo se va a insertar en el ligamento inguinal. Ambos son dependientes de los músculos transverso y oblicuo interno. Van a estar inervados por el nervio genitofemoral. Aquí podemos ver al músculo oblicuo externo y los músculos cremaster dependientes de este músculo. El órgano eréctil. El órgano eréctil es el pene, también llamado órgano de la copulación. Este órgano peniano va a tener 3 componentes: 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son derecho e izquierdo y se extienden desde la rama isquiopubiana hacia el glande. Mide aproximadamente 15 centímetros de longitud en el pene flácido y puede llegar hasta 20 centímetros en el pene erecto. Va a estar formado por una capa fibrosa que se denomina túnica albugínea, que significa blanco. Estos cuerpos cavernosos tienen una forma fusiforme, es decir, sus extremos terminan en punta y van a estar unidos por un septo y van a dejar en la cara inferior un canal para que se acomode el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es un cilindro dilatado en sus extremos situados en el surco inferior que forman los cuerpos cavernosos. Va a contener o envolver a la uretra y tiene una longitud aproximadamente de 13 centímetros en el pene flácido y puede llegar hasta los 18 centímetros. El cuerpo esponjoso tiene 2 dilataciones, el glande y en la parte posterior el bulbo uretral. El pene. El pene va a tener diferentes capas, similar al escroto, pero de menor cantidad. Vamos a tener la piel, que es prolongación de la piel corporal. Seguidamente vamos a tener la capa dartos de Chappé, que es una capa de musculatura lisa. Luego vamos a tener una capa celular o fascia superficial, que en este dibujo no encontramos, y finalmente una cuarta capa, que es la capa fibroelástica de buco o fascia penis, que va a rodear tanto a los cuerpos cavernosos como al cuerpo esponjoso. En el extremo anterior vamos a observar al glande. El glande tiene una forma piramidal, en cuyo vértice vamos a encontrar el meato urinario. La base va a formar una especie de corona, un rodete circunferencial que va a separarse del cuerpo a través del canal balano precucial, donde vamos a encontrar algunas glándulas. Las glándulas de Tyson o Tyson, que va a secretar el esmegma que se va a acumular
en el surco balano prepucial. En la parte inferior del meato urinario vamos a encontrar el frenilio. El frenilio es un pliegue cutáneo que va a unir al glande con el prepucio. El prepucio simplemente es una doble capa que va a formarse a nivel del glande. La capa superficial va a ser prolongación de la capa cutánea del cuerpo del pene y en el orificio del prepucio va a reflejarse para ir a insertarse en el surco balano prepucial. El prepucio tendría la función de proteger al glande. En algunas culturas, como las raza judía, vamos a observar que sistemáticamente se hace la circuncisión. La circuncisión simplemente es recortar este prepucio a nivel de la base del glande, entre la base y el surco balano prepucial, recortar y eliminar el prepucio, poniendo puntos de unión de la capa superficial y la capa profunda y evitando hemorragias. La irrigación del pene. El pene está irrigado por el sistema de la pudenda interna y vamos a observar que vamos a tener las ramas cavernosas de la pudenda que van a ir a irrigar los cuerpos cavernosos para que estos, una vez que se llenen de sangre, puedan permitir la erección del pene. En la parte superior o dorsal vamos a encontrar las arterias dorsal del pene que también son dependientes de la arteria pudenda interna. En una capa superficial vamos a ver venas y arterias superficiales. Estas arterias superficiales son dependientes de la pudenda externa. De igual manera vamos a encontrar nervios superficiales que son dependientes de la región perineal y el nervio dorsal que es dependiente del nervio pudendo. En esta otra imagen vamos a observar, aquí está el perineo masculino, el triángulo anal, el triángulo genital. Vamos a observar que la arteria pudenda interna también nos va a dar ramas perineales superficiales, ramas umbrouretrales que van a ir a irrigar parte de las bolsas escrotales. También vamos a observar que en la parte anterior van a venir las ramas pudendas externas, superior e inferior, que van a ir a irrigar el escroto. Además de los ramos genitales y el ramo genitofemoral. La próstata. La próstata es un órgano accesorio al aparato genital que se va a encontrar en la parte inferior de la vejiga urinaria y que va a rodear a la uretra. Por lo tanto, vamos a ver que hay una uretra prostática que mide aproximadamente 3 centímetros de longitud. El peso pesa aproximadamente entre 20 y 25 gramos. Aparentemente tiene un volumen de 30 centímetros cúbicos, mide una altura de 30 milímetros o 3 centímetros de alto, 4 centímetros de ancho y en la base 20 milímetros o 2 centímetros. La próstata es una glándula de secreción externa. Va a estar formado por un lóbulo lateral, derecho, izquierdo y un lóbulo medio. Por el lóbulo medio va a ingresar la uretra. Esta porción de la uretra que atraviesa la próstata nos va a dar con el tiempo algunos problemas urinarios. Pueden ser retención urinaria por el crecimiento de la glándula prostática, a cual se denomina adenoma prostático. Puede ser benigno o canceroso. Va a secretar un líquido denominado líquido prostático que le va a dar la característica del olor sui generis que tiene el semen. Aquí podemos ver la próstata que está siendo atravesada por la uretra. Y en la uretra vamos a observar el útero montano o colículos seminales. En la parte central encontramos el seno prostático o la vagina masculina. Luego vamos a ver la desembocadura de los conductos eyaculadores y los orificios de las glándulas prostáticas. Aquí vemos una próstata normal y aquí un crecimiento patológico de la próstata. Aquí podemos ver la uretra prostática, el colículo seminalis, el seno prostático,
la desembocadura de los conductos eyaculadores y alrededor diferentes orificios de las glándulas prostáticas. En el perineo o en el piso pelviano, a nivel de la capa media, es decir, de músculo transverso profundo, en el espesor del músculo transverso profundo, vamos a encontrar las válvulas de Cooper. La glándula mide aproximadamente de 3 a 5 milímetros y su conducto excretor de 3 a 5 centímetros. Van a secretar una sustancia cristalina como la clara de huevo y que va a tener la misión de neutralizar la acidez del conducto uretral por la orina. Por lo tanto, se va a secretar momentos antes de la eyaculación para que el paso de los espermatozoides no sufra por la acidez del conducto uretral. Muchísimas gracias, espero que esta lección les sirva de guía en su estudio.